Buenos días para todos y todas, bienvenidos, gracias por estar presente en el complejo histórico-cultural, educativo y ambiental de Villa Guillermina. Y a todos los que se suman por las distintas redes sociales y medios de comunicación, radial y televisiva. Hoy nos convoca la conmemoración de los 100 años de la revuelta obrera en la Forestal que conmovió el norte de Santa Fe. Los versos del himno nacional argentino nacieron con los albores de la patria, palabras que llegan hasta el fondo de nuestros corazones, como expresión cabal y orgullosa de nuestra identidad. Los invitamos a entonar con mucho respeto la estrofa de nuestro himno nacional argentino. Juremos con gloria morir.
Grandinetti, secretario de Turismo, Luciano Sánchez, historiador. También agradecemos al equipo de salud de Villa Guillermina, que se hace presente con sus puestos de control durante el evento, y también a todas las otras autoridades que durante el acto iremos nombrando. Gracias, muchísimas gracias por estar presentes. Por estas endijas del Quebracho, donde el olvido empecinado, los pueblos y su pasado, enredarse en las raíces. El Quebracho es partisano de la memoria. Palabras de bienvenida a cargo de la presidenta de Comuna de Villa Guillermina, señora Nancy Ábalos. Buenos días. Desde esta querida, histórica Villa Guillermina, hoy quiero darles la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan en esta actividad. Quiero decirles que sentimos una enorme satisfacción de ser parte de este momento trascendental especialmente para los que conformamos los pueblos forestales. Estar hoy en el día del centenario de lo que denominamos la Revuelta de la Forestal, donde conmemoramos y reflexionamos los hechos que acontecieron, que nos dejaron con la implicancia que tuvieron en nuestro pasado y en nuestro presente, nos da la convicción de que seguir afianzando nuestra identidad es lo que nos hace sentir esperanzados con lograr una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa para todos. Hoy estamos en un lugar que es donde conjugamos el pasado, el presente y proyectamos el futuro. Es el fruto de un largo trabajo que venimos desarrollando desde el 2004 junto a toda la comunidad. Hoy no están todos presentes como quisiéramos por motivos de pandemia, como así nos acompañaron en las innumerables actividades que hemos realizado, tanto históricas como culturales, a lo largo de este año. Quiero agradecer a cada una de las personas de diferentes localidades que también pusieron su esfuerzo y su compromiso para esta actividad. Hoy vemos representado con las autoridades de pueblos y ciudades de este norte santafesino. Eso nos demuestra que actividades como esta nos permiten estar juntos y hermanados. Por último, quiero agradecer al gobierno de la provincia de Santa Fe, en la persona del gobernador Omar Perotti, a nuestro ministro de Cultura, Jorge Jones, que es un viejo conocedor de los pueblos forestales, al senador Mirabella, gracias por visitarnos, al secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, gracias, diputado del Frade, muchas gracias por estar hoy, diputada del Ponti, gracias, en la persona de Alejandro Jasinski, gracias a todo el grupo colaborador. Así que tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos. Gracias. Hace 16 años, un grupo de guillerminenses tenía un sueño: rescatar del olvido las historias de los abuelos que vivieron la época forestal, recuperar nuestras raíces y reafirmar nuestra identidad a través de esos valores que heredamos. Un hombre marcó el rumbo, le puso la vela que impulsó el sueño y que nos trae hasta este momento de enorme trascendencia histórica. El señor Roque Chávez, quien invitamos a dirigirnos unas palabras.
Buenos días, agradecerles a todos la presencia. Quiero ocupar los pocos minutos para que todos tengamos oportunidad de decir lo que querramos. Realmente creo que es muy pretenciosa la presentación que me hicieron, porque no solamente en mi persona, sino tantos vecinos que nos hemos juntado un 21 de enero del año 2004 en una escuelita, como siempre le decimos, la escuelita Colombre, y comenzó lo que nosotros denominamos un proceso mágico que nos permitió empezar a mirar hacia adentro, buscar nuestras fortalezas, levantar nuestra mirada, trabajar fuertemente por lo que somos, aceptando las cosas y nuestras debilidades, y eso permitió transitar un camino para nosotros muy esperanzador y que vemos un futuro optimista en el corto y en el mediano plazo. Es muy importante lo que hoy está ocurriendo, no solamente por el hecho de sí que nos convoca, que es el centenario de la revuelta en la Forestal, y dentro de ese gran actividad, o ese gran movimiento, esa gran gesta que hubo, una persona en particular que condujo a los obreros, que fue don Teófilo Lafuente. Pero yo quiero resignificar que seguramente hoy en nombre de Teófilo hubo muchos Teófilos luego de este proceso, y que hoy acá hay muchos Teófilos que tomaron ese legado, que el legado de lo que decía recién Nancy, el legado de la posibilidad que nos tenemos que dar para vivir dignamente, que tenemos que buscar nuestras propias oportunidades, que tenemos que comprometernos, que tenemos que estar orgullosos del lugar donde nacimos y donde vivimos, con nuestros claros y oscuros, pero que si nos proponemos podemos fortalecernos, darnos cuenta de que tenemos cosas que en otro lugar ya empiezan a ser envidiables, como los valores que nos caracterizan, el ambiente hermoso que tenemos ríos, tenemos lagunas, tenemos arroyos, tenemos lagunas, tenemos agua de calidad y cantidad, tenemos monte, tenemos sueños, tenemos jóvenes. Entonces, si a todo eso lo que tenemos lo transformamos, lo planificamos, lo organizamos y nos comprometemos a construirlo, se logra estas cuestiones. Aunque cueste creer, el hoy gobernador de la provincia, Omar Perotti, estuvo aquí hace 2 años, inauguramos junto con el ex gobernador en ese momento también este espacio, y este espacio que ustedes ven, todo esto fue construido con recursos propios de la comuna de Villa Guillermina, 12,5 hectáreas en donde conjugamos el pasado, el presente y el sueño del futuro que tenemos para nosotros y las futuras generaciones. Esto es transformar ese dolor en una oportunidad, y para esto estamos convocados aquí. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Estuvo en innumerables oportunidades, aún sin tener un lugar o un cargo como hoy como lo ocupa. Jorge, ni hablar, este lugar que dice ahí Campamento Cultural, lo hemos gestado con el ingeniero Jorge Obey en el año 2004, y siendo parte de Cultura Jorge, hoy pasaron creo que de entre 30.000 chicos de toda la provincia por ese campamento, viendo nuestra historia, nuestra diversidad, nuestro cuidado del ambiente. Tener la presencia del que seguramente transformará todos estos recursos que tenemos en un producto turístico, para que, con el cuidado que se merece y no sobreocupar el recurso, para no lamentarnos después, transformarlo en una oportunidad turística, y Alejandro Grandinetti. Compartir la mesa con 2 historiadores de prestigio, Alejandro Jasinski y Luciano Sánchez, hace de que nos estemos todos juntos. Y un paso importante, que para nosotros es fundamental, probablemente el primero y seguramente no será el único en toda la historia, tener la presencia de don Mario Esperanza, el titular de la industria en Villa Guillermina SAS, que con un gesto enorme, que seguramente lo desarrollaremos más adelante, cede parte del predio para que en el lugar donde ocurrió la historia de este norte santafesino, simbolizada en esa chimenea, lo podamos ocupar y transformarlo en un parque de la memoria. Conjugar la industria con la cultura, la historia y la educación
nuestra gente, nuestros valores, creo que es la comunidad en donde nos queremos desarrollar de aquí en adelante. Muchísimas gracias y a disfrutar lo que hemos construido entre todos. Gracias. Agradecemos la presencia de Catalino Coman, presidente de Comuna de Villa Ana, Fernando Nicola de la Comuna de La Gallareta, Ramón Ledesma de Comuna de Tartagal, Fernando Roda de Comuna de Intillaco, Ariel Bolaño de la Comuna de Margarita, César Lugo, presidente del Consejo Deliberante de Vera. Es una inmensa alegría contar con la presencia de alguien que nos acompañó en varias iniciativas culturales siempre. Hoy al lado del gobernador de la provincia. Invitamos a decir unas palabras al senador nacional Roberto Mirabella. Muchas gracias, buen día a todos y todas. En primer lugar, agradecerle a Roque que me insistió tremendamente para que esté hoy aquí compartiendo con ustedes y la verdad agradecer que pueda ser parte hoy de este momento y compartir este día que en realidad es un recuerdo bastante trágico que tiene que ver con nuestra historia. A veces miramos para atrás y han pasado tantas cosas en nuestro país que nos preguntamos qué barbaridades hicimos, ¿no? Yo tengo una hija que pasó a 5º año de la escuela secundaria. Cuando le conté que venía para acá me dijo, ¿a dónde vas? Voy a Villa Guillermina, una historia, se cumplen 100 años, y una manifestación en reclamo de derechos laborales. Mataron como 500 personas. No conocía, no sabía a qué venía, a dónde venía, qué pasaba. Es muy importante esto, lo miro a Alejandro, porque desde el punto de vista educativo, esto es clave para que conozcamos y sepamos de nuestra historia. Cuando leía algunos escritos, que no sé si eran de Alejandro o de Luciano, que me acercó Roque, y veía algunos testimonios de este hombre Teófilo Lafuente, me hacía acordar al Calvario de Jesucristo, un hombre perseguido, apaleado, escupido, ultrajado, torturado, en defensa de sus compañeros, de sus hermanos, en defensa de poder vivir dignamente, ¿sí? En defensa de las barbaridades que hacía esta empresa inglesa en esta zona. A veces escuchamos hablar a algunos que añoran la Argentina del Centenario. Esta era la Argentina del Centenario. Empresas que aniquilaban los recursos naturales y hacían plata gracias a la cuasi esclavitud que tenían de la gente que trabajaba. Es bueno lo que dice Roque, de poder mirar el pasado para poder construir el futuro, porque esto tiene que interpelarnos en qué sociedad queremos vivir, ¿sí? ¿Qué desarrollo queremos tener? ¿Qué queremos hacer con nuestros recursos naturales? Obviamente que hace 100 años, y este hecho trágico que pasó, daba muestras de que acá no había paz, ¿no? Y que toda esta cuasi genocidio que pasaba en esta zona, tanto con los recursos naturales, con los recursos humanos, explotó de esa manera. La obra de la justicia será la paz, decía el profeta Isaías. Bueno, es bueno que se haya construido este lugar, es bueno que reconstruyamos nuestra memoria y es bueno que podamos pensar qué modelo de desarrollo queremos, qué sociedad queremos cuando hay muchos de nuestros hermanos que hoy no les alcanza para llegar a fin de mes y qué queremos hacer con nuestros recursos naturales. Ojalá podamos construir, como decía la presidenta comunal, una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa, mucho más decente. Así que vuelvo a decirles muchas gracias, un saludo al diputado del Frade, a la diputada Matilde Bruera, a la diputada Lucila de Ponti
y a mi querido amigo, el ministro de Cultura, Jorge León, que siempre están acompañando estas causas y están trabajando en función de que podamos tener un Estado con políticas públicas que pueda ir en este sentido. Así que felicitaciones, Presidenta Comunal, por este lugar, por este pueblo, y felicitaciones, Roque, por todo lo que han construido. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Carlos del Frade, diputado provincial, Lucina del Ponti, diputada provincial, Gabriel Gasparuti, subsecretario de Protección Civil de la Nación, Martín Deltín, titular del ente Puerto de Reconquista, Roberto Lorenzini, delegado de la Región 2 de Educación. Él, desde su lugar, un pueblo forestalero, Villa Ana, junto a un grupo de jóvenes vecinos e historiadores, también buscan visibilizar aquello que subyace en esta historia rica y polémica. En esta conmemoración eligen recordar la desobediencia y no la masacre. Presentamos al señor Luciano Sánchez, profesor de Historia, licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, historiador e investigador de los pueblos forestales, escritor y director de la revista Añamenbuí. Bueno, buen día. Es para mí un día histórico y muy emotivo para los que vivimos en los pueblos forestales. Recién miraba los murales y es como que uno siente esos 100 años de historia y de alguna manera uno habla también a través de esos 100 años de historias. Primero que nada quisiera agradecer por este momento que estamos viviendo y en ese agradecimiento, en nombre de Encuentro de Memoria, Identidad y Reivindicación de los Pueblos Forestales, que es el grupo y espacio que está llevando adelante la organización de las diferentes conmemoraciones y charla, y también expresar la infinita gratitud a las personas que son parte de esto, instituciones, agrupaciones, funcionarios, trabajadores. En estos días las adhesiones a lo largo y ancho del país en conmemorar una revuelta no tiene casi precedentes en la historia. Y que hoy estemos presentes y tantas personas siguiendo la transmisión en vivo es un gran acto de justicia. Este es un espacio integrado por habitantes de La Gallareta, Tartagal, Villa Ana, Villa Guillermina, que bajo la idea de conmemorar los 100 años de la revuelta es que decidimos juntarnos y volver a pensarnos como pueblos forestales, desde ese pasado, pero también desde este presente. Y es por eso que esta conmemoración es también un despertar de los pueblos forestales. Y este despertar no tiene que ver solamente con lo que estamos viviendo hoy, viene de larga data en la historia reciente de nuestro norte, y que tiene que ver ni más ni menos con el rescate de la historia. Hace un tiempo que se viene observando en los pueblos permanentes propuestas y actividades que plantean nuevas interpretaciones del pasado, pero también del presente. Y yo siento que esto es resultado directo de lo que cada pueblo ha venido haciendo hasta aquí. Es decir, los 100 años de la revuelta no nos tomó por sorpresa. Es como si nos viniéramos preparando para este momento. Este proceso que se abrió con la partida de la forestal, con ese hachazo que tanto costó cicatrizar y cuesta, hoy todos sus representantes, los que aún continuamos y los que ya no están, se unen para homenajear una historia que les es parecida y que nos sentimos identificados también. Porque así como 100 años atrás vieron en la unidad un camino para enfrentar una empresa, hoy de un modo parecido los pueblos forestales nos convocamos para rendir homenaje a nuestra historia y mirar hacia adelante. Los procesos sociales históricos son dificultosos de explicar,
pero cuando llega nadie puede detener y se presentan como avances inclaudicables en la historia. Hoy me atrevo a decir, cada vez más convencido, que estamos frente a una etapa nueva en los pueblos forestales. Hace un tiempo atrás se mencionaba en contadas y costosas excepciones la huelga de los tanineros. Hoy le estamos inaugurando un monumento. Eso es memoria viva y es historia al servicio de la transformación de los pueblos. Desde la organización apuntamos que la conmemoración de la revuelta no sea solamente una cuestión de los pueblos forestales. Partir de esa realidad histórica, de la forestal, de las luchas obreras, y pensar desde ahí qué sociedad, qué país, qué región queremos construir. Con esta inauguración, con este reconocimiento y con estas jornadas que se van a abrir a partir de hoy hasta mayo, queremos reivindicar esta historia que atraviesa elementos sensibles del pasado y presente de la Argentina. Queremos repensar la responsabilidad del Estado cuando pagó tierras fiscales para una deuda provincial. ¿Por qué el mismo Estado creó un cuerpo de gendarmes exclusivamente para la represión de los trabajadores de tanineros? Pero también repensar qué Estado queremos hoy. ¿Un Estado al servicio de quién? ¿Un Estado que se le parezca más al pueblo y menos a las empresas? Repensar por qué se permitió tamaña explotación de recursos naturales en el norte santafesino. Pero también repensar los recursos que se siguen agotando en función de un modelo productivo arrasador. Repensar el rol que tuvieron las mujeres durante el movimiento huelguístico, pero también repensar el rol que tienen hoy en cada pedazo del suelo argentino. Repensar el éxodo que vivieron los pueblos forestales cuando cerraban las fuentes laborales y sus obreros partían hacia Rosario, Buenos Aires, donde por entonces el modelo industrial en auge amortiguó esa masa de desocupados. Pero también repensar los nuevos éxodos de la Argentina del siglo XXI, que a 100 años de la revuelta se continúan sucediendo. Repensar la organización sindical y la movilización popular que puso en jaque a un imperio productivo y emprendió una gesta histórica que hoy estamos recordando. Pero también queremos repensar el protagonismo actual del pueblo trabajador, de los sectores populares que siguen siendo los cimientos de la historia. Repensar sobre el aporte de los pueblos forestales al desarrollo de la provincia y el bienestar del país, para después quedarse en la ruina. Pero también repensar lo que continúan generando y exigir reparación histórica para seguir construyendo futuro, para seguir investigando sobre lo andado. Queremos ayudar a repensar la historia de un país con nuestro pasado como experiencia y nuestro inquebrantable compromiso con nuestra tierra. Pero cuando decimos que la patria es el otro, ese otro también habita un pueblo forestal y también quiere vivir dignamente, poder quedarse en su lugar y no tener que ir a engrosar cordones de pobreza y hacinamiento. En la Argentina Federal, el partido que todavía no se termina. Y en ese partido, lo que habitamos, el litoral argentino, queremos ser protagonistas. Ese es el camino trazado por los valientes obreros de la forestal, personas que habitaron este mismo suelo y que pelearon contra las injusticias y la desocupación. Este es el espíritu que le queremos dar a estas históricas jornadas y, como decía Juan Giovetti, otro de los protagonistas homenajeados, que sea un vocerío de amor que hermane a las parias de esta tierra. Muchísimas gracias y que sea historia. Un viaje por las endijas del Quebracho, el norte de Santa Fe a 100 años de la revuelta en la forestal. Comienza el 29 de enero. Volver sobre la forestal. Cuando se cumple un siglo de la rebelión popular y la masacre obrera. Volver sin perderse en el vacío. Progresista o negrera, civilizadora o barbárica. Volver para descubrir a otros protagonistas, los pueblos forestales. Para revelar otras maneras del desarrollo, la iniciativa popular. Volver y enraizarse como los quebrachos. Para crecer.
Hace 100 años, los pueblos del Chaco santafesino se rebelaron contra la compañía británica La Forestal. Organizaron un sindicato y presentaron un largo pliego de condiciones. Reclamaban mejor vida, trabajo digno y más respeto. Ganaron. Pero la empresa reaccionó con la violencia más extrema. Pagó hasta la última bala de una criminal policía montada. Luego cerró las fábricas. Desocupados y perseguidos, los trabajadores ganaron el monte. El 29 de enero de 1921 sucedió la revuelta. Un siglo atrás, los pueblos del Chaco santafesino se rebelaron contra la compañía británica La Forestal. El gobierno provincial y la empresa reaccionaron. Crearon una policía montada especial. La Forestal pagó hasta la última bala. Al mismo tiempo, cerró las fábricas. La prensa no se hizo cómplice de aquel terror. Un crimen de lesa humanidad está cometiendo La Forestal, llegaron a titular. Entre 500 y 600 fueron calculados los muertos. En la legislatura santafesina se narraron los trágicos destinos de los humillados. La masacre fue el cimiento del nuevo orden productivo y social que construyó La Forestal hasta que se fue. Muy buenos días, quería saludar a todos los vecinos de los pueblos forestales, a los colegas que han trabajado con tanto empeño y tanto entusiasmo, tanto amor, ¿no? Porque hay que ponerle amor a esto también. Alejandro, que fue un gran impulsor, un querido amigo que trabajó muchísimo el tema, en aquella línea del pionero Gastón Gori, ¿no? Que fue casi el primero que se ocupó de historiar la forestal, y recordar este glorioso alzamiento, este glorioso día de alzamiento popular frente a tanta injusticia, ¿no? Bueno, quiero empezar diciendo que este es un hecho muy importante y un hecho de carácter nacional, ¿no? Porque nos han enseñado que hay una historia regional y una historia nacional, y la historia argentina no debe ser dividida por regiones. Todo lo que pasa en nuestro territorio es historia nacional y no debe ser mirado con ojos de evaluación. Y vaya si es un hecho nacional lo que pasó hace 100 años en los pueblos forestales, ¿no? Que se da en un contexto altamente interesante, nacional y mundial, ¿no? de crecimiento del movimiento obrero argentino, que llegó a ser de los más potentes de América Latina, sin duda, de América podríamos decir, que venía de duros golpes, como había sido la reacción del centenario en 1910, donde las corrientes anarquistas y socialistas fueron duramente golpeadas, donde hicieron plantear al mundo la injusticia que se vivía, ¿no? Cuando la oligarquía festejaba el centenario de la Revolución de Mayo con grandes gastos y fastuosidades, y la gente se moría de hambre, y los periódicos y los militantes organizaron una serie de huelgas para demostrarle al mundo, aprovechando la presencia de la prensa mundial, cómo se vivía realmente el granero del mundo, ¿no? Eso terminó con una violenta represión, con leyes antiobreras, como la Ley de Defensa Social, que complementaba la famosa 41-44, que permitía la expulsión de militantes extranjeros del país. Y ahí se da un proceso muy interesante, ¿no? Entre 1904 y 1910, cuando el movimiento obrero empieza a poner en las conducciones sindicales a criollos, ¿no? A nacidos aquí para que no puedan ser expulsados. Entonces, frente a la gran rebelión de 1910, las rebeliones del centenario, la huelga del centenario, hace una nueva ley de defensa social que también sanciona duramente a los nacidos en Argentina. Pero el movimiento obrero se va recuperando, sigue luchando, ¿no? Y hay un momento de división, que es la llegada del radicalismo al poder, que por un lado presenta grandes esperanzas, donde hay un presidente que recibe por primera vez a delegaciones obreras, y por otro lado una actitud muy represiva en algunos sectores, particularmente aquellos vinculados al capital extranjero, cuando se producen huelgas, ¿no? Van a ser años durísimos, estos que van del 19 al 21, de grandes movilizaciones y reclamos, un poco también el calor de la Revolución Rusa, ¿no? Que había impulsado la idea de que los trabajadores podían tomar el poder, y esto se ve en distintas partes del mundo, en los revolucionarios en muchos lugares,
y en Argentina también, y ahí va a surgir entonces la huelga de Bacena y una gran huelga general, las huelgas que van a terminar en la famosa Semana Trágica, que también demuestran la potencia de ese movimiento obrero, conformado fundamentalmente por la corriente anarcosindicalista que estaba en la Fora, el Partido Socialista y los anarquistas del Quinto Congreso, ¿no? Un movimiento sindical potente que planteaba claramente la idea de cambiar el mundo, ¿no? Como se decía, un movimiento finalista que pretendía profundos cambios. Y en ese contexto, entonces, es donde la Fora se provee llegar a todos los puntos del país con su lucha, esclarecimiento. También lo hacían los socialistas, ¿no? Con esto de la acción de bibliotecas, clubes, cuadros filmáticos, el uso de todos los medios para llegar con esclarecimiento, ¿no? Para aclararle a la gente, ayudarle a pensar frente a la explotación indiscriminada que se vivía, hasta el uso de payadores libertarios que iban cantando sus payadas, las injusticias y planteando la idea del cambio, ¿no? El caso puntual de que nos ocupa tiene que ver con una empresa tremenda, ¿no? La Forestal, una empresa inglesa que ocupó 2.100.000 hectáreas en el norte de Santa Fe y que llegó a ser un territorio inglés prácticamente, donde flameaba la bandera inglesa, donde no existía la moneda nacional y se pagaba con bonos a los trabajadores, donde había un régimen de explotación de semiesclavitud. Basta leer los contratos, ¿no? que se conservan y se puede ver ahí el nivel de desprotección y de humillación, hiperexplotación que sufrían los trabajadores, donde no tenían descanso, donde no se podían enfermar, donde tenían que pagar multas si se enfermaban de 50 centavos diarios, cuando el jornal alcanzaba más o menos ese importe. Bueno, una serie de cosas realmente tremendas, ¿no? Que pasaban en ese lugar donde había además una enorme desigualdad, donde los empleados de la empresa jerárquicos tenían teatros, cines, clubhouse y lugares de esparcimiento. Los trabajadores y sus familias pasaban la más absoluta, ¿no? Pero bueno, llega la lucha, llega el año 19, la presentación del primer pliego de condiciones, que pedía cosas bastante básicas, ¿no? Como la reducción de la jornada laboral o el fijo de un horario de jornada laboral que se venía reclamando desde la época de los mártires de Chicago, 8 horas. Comienza la lucha que también tenía que ver con la alfabetización. El sindicato le daba mucha importancia a que la gente aprendiera a leer y escribir, que supiera qué era lo que le estaban pagando, que no lo robaran con los recibos. Esa lucha que tenía que ver con esa humanidad también, ¿no? La humanización de esa persona a la que la fábrica pretendía embrutecer con jornadas laborales, con castigos, etc. La solidaridad obrera llegó a hacer tanto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos conmemorando, esa lucha tan impresionante y tan desigual, con esa represión avalada por el gobierno nacional de Irigoyen y el gobierno provincial de Mosca, aquel que llegó a ser candidato a vicepresidente con Democrática y perdió frente a Perón en 1946, ¿no? Con una policía privada, los cardenales o los penachos colorados que hicieron verdaderos estragos, ¿no? Una represión tremenda y aplicando tortura y métodos represivos que veríamos lamentablemente en otros momentos de la historia argentina, ¿no? Hay un texto muy lindo de Alfredo Palacio, ¿no? Interesante dirigente socialista. Los delegados de la Fora han llegado hasta la zona de la selva, diciendo cosas desconocidas a los hermanos que viven en la miseria, en la reacción. La Fora ha incorporado al movimiento sindical al indio y al criollo, quienes al adquirir conciencia de clase constituirán una fuerza incontenible de reivindicaciones proletarias. Lo que no quiso hacer el Poder Ejecutivo y el Congreso lo está haciendo la Fora. Bueno, esto que decía Palacios es tan importante, ¿no? Porque fue fundamental la acción educativa, la publicación de libros, la creación de bibliotecas, la creación de escuelas, parte del sindicato en aquel contexto, que era una de las cosas que claramente más para la empresa, ¿no? Que los trabajadores, que sus familias aprendan a leer y escribir, que lean libros, que puedan leer un recibo de sueldo, a ver cómo les estaban estafando, que pudieran ver y controlar su libreta. El trabajador que perdía su libreta, dice el contrato de trabajo, quedaba sometido
a la contabilidad de la empresa que por supuesto le iba a estafar, ¿no? Contra todo esto entonces luchaba la Afora y contra todo esto se rebeló la gente hace 100 años, un día que estamos celebrando, estamos conmemorando. Quiero, felicitar a toda esta comisión que se ha conformado y hacer memoria es fundamental, ¿no? Contextualizar lo que pasó, hablar de la historia, de la memoria, nombrar quiénes eran, nombrar a los anónimos en uno, nombrarlos a todos, aquellas mujeres extraordinarias que mantuvieron la lucha también y que son tan poco recordadas. Bueno, todo esto me parece realmente muy auspicioso y quiero mandarles un gran abrazo y la mejor de las suertes y que sea muy productivo y ojalá podamos tener el material publicado de todas estas jornadas que va a ser un aporte fundamental para la historia argentina, insisto, para la historia nacional argentina, porque esto es como lo tenemos que pensar, ¿no? Como un aporte a la historia nacional. Les mando un gran abrazo. Paula Carolina Mitre, intendente de la Municipalidad de Vera. Imponente chimenea de la fábrica de tanino de Villa Guillermina. Fuiste impulsora del desarrollo industrial del norte santafesino, la más alta de Sudamérica. También fuiste testigo del éxodo de nuestra gente, del adiós, del olvido, de los intentos de resurgir, el sueño anhelado de una nueva fuente de trabajo. Siempre presente, viéndote de lejos, recibiendo al que regresaba, buscándote en el horizonte como símbolo identitario de nuestro ser. Allí estaba nuestra chimenea y aquí está, imponente, en este presente para convertirse en el parque de la memoria y de la identidad de los pueblos forestales, en la parte de la ex fábrica de tanino de la Forestal. Es un hecho casi increíble. La presidenta comunal, señora Nancy Ábalos, recibirá y firmará de manos del señor Mario Esperanza, titular de la empresa Villa Guillermina SAS, dueño del predio Fabril, el comodato de cesión para el libre acceso de la comunidad y la futura creación del Parque de la Memoria y de la Identidad de los Pueblos Forestales. Por favor, un gran aplauso. Invitamos a la presidenta de Comuna y al señor Mario Esperanza a firmar el comodato. Mientras se realiza la firma del comodato, daremos lectura a la declaración de interés de este momento trascendental. Resolución número 007. Santa Fe, cuna de la Constitución Nacional, 28 de enero del 2021. Los actores recordatorios organizados por Encuentros por la Memoria, la Identidad y la Reivindicación de los Pueblos Forestales, que se llevarán a cabo en el Complejo Histórico, Cultural, Educativo y Ambiental de Villa Guillermina, con motivo de la conmemoración del histórico levantamiento obrero que tuvo lugar el 29 de enero, un siglo atrás, y considerando que la Compañía Inglesa La Forestal de Tierras, Maderas y Ferrocarriles llegó a tener más de 2 millones de hectáreas en el norte de Santa Fe, a arrasar con 1,5 millones de quebrachales y obtener ganancias fabulosas en la industria de extracción del tanino y madera, sometiendo a sus obreros a una condición de explotación, que asimismo la sangrienta represión a la que se enfrentaron los huelguistas terminó con más de 500 obreros muertos y otros torturados y expulsados en la región. Que sin dejar de tener en cuenta los errores y dolores padecidos y reconocer los aspectos negativos, hoy ya superados, se busca recuperar otra idea y fuerzas que permiten el desarrollo local
en su más amplio sentido. Que en esta oportunidad se inaugurará un monumento en homenaje a Teófilo Lafuente, el primer secretario general del Sindicato del Tanino. Que es propósito configurar un plan de recuperación y puesta en valor de los bienes sociales, industriales y culturales de esta región del norte santafesino. Que participarán presencial y virtualmente los nietos de Lafuente, el gobernador de la provincia, el señor Omar Ángel Perotti, y el historiador Felipe Pigna, entre otros. Que las actividades se prolongarán a lo largo de todo el año a través de mesas virtuales, de las que formarán parte ministros, senadores, dirigentes agrarios y gremiales, historiadores, educadores y economistas. Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la relevancia del acontecimiento que se conmemora, el ministro de Cultura resuelve, artículo 1, declarar de interés cultural al acto conmemorativo denominado por las Endijas del Quebracho. El norte de Santa Fe, a 100 años de la revuelta de la Forestal, organizado por Encuentro por la Memoria, la Identidad y la Reivindicación de los Pueblos Forestales, que tendrá lugar el 29 de enero del 2021 en el Complejo Histórico, Cultural, Educativo y Ambiental de Villa Guillermina. Artículo 2, hágase saber y archívese. Jorge Lyons, ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe.